Hola, ¿qué tal? Nuevamente les doy la bienvenida al tema 3.1 Cambio Climático, en el cual describiremos el marco normativo relacionado a este fenómeno. Bien, eh, como parte de esta presentación, trataremos de describir el principal instrumento vigente en el estado de Chiapas que rige todas las acciones relacionadas al estudio del cambio climático en la entidad, ¿no? Ese instrumento es la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el estado. En estas diapositivas estaremos describiendo algunos de los artículos relacionados al desarrollo de los instrumentos o al desarrollo de algunos de los instrumentos normativos, como son los programas estatales de cambio climático o bien los programas municipales del cambio climático también. Bien, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el estado de Chiapas establece en su capítulo sexto relacionado a los instrumentos de política estatal en materia de cambio climático, en el artículo 27, establece que las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático en el Estado serán elaboradas y ejecutadas por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural mediante la aplicación de los siguientes instrumentos. Número uno, las áreas naturales protegidas. Número dos, los instrumentos económicos. Número tres, el sistema de información sobre cambio climático del Estado de Chiapas. Cuatro, el registro estatal de emisiones. Y cinco, el inventario estatal de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. Estos instrumentos económicos que se le mencionan en el punto número dos son los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático. Por su parte, el sistema de información sobre el cambio climático del Estado eh, genera, engloba toda la información relacionada a indicadores clave que atienden como mínimo los temas relacionados a las emisiones del inventario estatal, de los inventarios municipales, los proyectos de reducción de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, las condiciones atmosféricas del territorio estatal, mediante pronósticos del clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad climática, así como también la vulnerabilidad de asentamientos humanos, infraestructuras, zonas costeras y deltas de ríos, actividades económicas y demás, entre otro tipo de información. Entonces, estos instrumentos forman parte o son muy importantes para que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural eh, puedan ejecutar o elaborar las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático en el estado. Bien. Además, en la sección 5 de la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, nos habla del inventario estatal de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. En el artículo 45 de la ley nos menciona que el inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero es un documento que reporta las emisiones estimadas generadas por los diferentes sectores productivos en Chiapas, así como compuestos de gases de efecto invernadero mismos que será integrado, operado y publicado por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Para ello, obviamente, se tendrán que aplicar las metodologías propuestas por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, las cuales se encuentren vigentes al momento de su elaboración. Este inventario formará parte del programa estatal de cambio climático, como mencionábamos en algún momento. Este, este inventario forma parte del programa estatal para la toma de decisiones en materia de mitigación y adaptación ante el cambio climático en Chiapas y puede ser aplicable en políticas, en programas, en planes y regulación en esta materia. Actualmente el estado de Chiapas cuenta con dos programas estatales, los cuales veremos al final de la presentación. El primero es el PACH, el que fue publicado en el año 2011, el que fue el primer instrumento en el estado relacionado al cambio climático. Y el año pasado fue presentado la actualización de este programa estatal de cambio climático, con la elaboración de un nuevo inventario de emisiones. Bien, en el artículo 46 menciona que la ley
que el inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero será público y estará sujeto a lo dispuesto por la ley que garantiza la transparencia y el derecho a la información pública para el estado de Chiapas. Esto, como tal, principalmente por la accesibilidad a la información. Y recordar que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es quien da seguimiento o acompañamiento para la elaboración de estos instrumentos que son los inventarios de emisiones. En el artículo 47, como bien comentábamos en la lámina anterior, nos menciona que para la integración del inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, la Secretaría de Medio Ambiente deberá aplicar las directrices y metodologías para los inventarios de compuestos y gases de efecto invernadero y la guía para las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Pudiendo adecuar estas metodologías al contexto del estado de Chiapas a través de la aplicación de normas oficiales mexicanas en materia de cambio climático. Em, bien, continuamos. En el capítulo séptimo, la ley habla de los instrumentos de planeación de la política estatal de cambio climático, en el cual menciona en el artículo 48 que son instrumentos de planeación de la política estatal de cambio climático los siguientes instrumentos, ¿no? El Programa Estatal de Cambio Climático, la Estrategia Estatal Red Más, que se refiere a la reducción de emisiones por degradación y deforestación en el estado, los programas de acción municipal ambiental ante el cambio climático o conocidos como PAMAC, aunque en su momento eran conocidos como PACMUN, Programa de Acción Climática Municipal. Y en el estado de Chiapas podemos decir que Tuxtla Gutiérrez es el que cuenta, es el único municipio que cuenta con un programa municipal publicado, ¿no? El cual mostraremos al final también de esta presentación. Vuelvo a comentar, respecto al Programa Estatal de Cambio Climático, el Estado de Chiapas cuenta ya con dos instrumentos. En el artículo 49, por su parte, establece que la planeación de la política estatal en materia de cambio climático debe comprender dos vertientes. Número uno, la proyección de los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones estatales y municipales para ver los compromisos a los cuales la los órdenes de gobierno se comprometen para establecer sus acciones de adaptación y mitigación. Y bien, la proyección en el mediano y largo plazo que tendrán previsiones a 10, 20 y 40 años conforme se determina en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, este, eh, que es el instrumento federal. Como bien, estos instrumentos estatales deben estar alineados o deben ser establecidos en concordancia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual es promovida en la Ley General de Cambio Climático en el país. Bien, en la sección uno, pasamos a hablar del Programa Estatal de Cambio Climático, en la cual nos establece en el artículo 50 que las acciones de mitigación y adaptación que se incluyan en los programas sectoriales, el Programa Estatal de Cambio Climático y la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Suelos deberán ser congruentes con la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, publicada en el año 2013, perdón, como mencionábamos previamente. Así también con el Programa Especial de Cambio Climático, bueno, ya habrá que actualizarlo, y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. En el artículo 51, el Programa Estatal de Cambio Climático es el documento que, conforme a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, establece las acciones, metas e indicadores en tiempo y espacio que los organismos que integran en la Administración Pública Estatal deberán cumplir para contribuir a la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático global, con apego a lo dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo. En este sentido, la importancia de estos programas nos permite establecer acciones locales, pero que tienen impactos globales, que es lo que establece en este artículo 51. Por ahí en su momento había escuchado un término que se llamaba el término glocalización, glocal, ¿no? Glocal, ¿no? Glocal.
y se refiere principalmente a las acciones que se desarrollan de manera local, pero que tienen impactos de manera global, ¿no? Y en este caso podrían estar relacionadas a las acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. En el artículo 52 nos menciona que el Programa Estatal de Cambio Climático será elaborado por la Secretaría con la opinión de la Comisión y se publicarán en el periódico oficial dentro de los 12 meses del primer año de gestión del gobierno estatal. Es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En este sentido, la Secretaría periódicamente, bueno, cada vez que desea elaborar estos programas estatales, saca su convocatoria y por lo general delega esta responsabilidad o este trabajo, ya sea a dependencias, a algunas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, algunas ACES, asociaciones civiles, o bien a algunas universidades que plantean el desarrollo de estos instrumentos, obviamente con el acompañamiento de la Secretaría, pero también con el acompañamiento del personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para garantizar el buen desarrollo de los instrumentos y de la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero. En el artículo 53 nos establece que el Programa Estatal de Cambio Climático deberá contener los siguientes elementos: una visión a largo plazo ajustada a los planteamientos descritos en la Estrategia Nacional. Volvemos a repetir, estamos alineados a la Estrategia Nacional de Cambio Climático con los compromisos internacionales y la situación económica del país. Escenarios climáticos actuales y futuros a 10, 20 y 40 años. Como tal, el desarrollo de estos escenarios climáticos nos permite visualizar cuál será el comportamiento de las temperaturas a futuro o bien de las mismas precipitaciones, como para ir identificando cuestiones de las áreas vulnerables a bajas precipitaciones y plantear estrategias de adaptación ante este comportamiento de altas temperaturas o bajas precipitaciones, como lo que se identifique en esos escenarios. A partir de estos escenarios, nosotros, vuelvo a repetir, aquí está, podemos elaborar diagnósticos de vulnerabilidad y las capacidades de adaptación ante el cambio climático, considerando para ello los componentes ambientales, económicos y sociales. El inventario actualizado de emisiones atmosféricas de compuestos y gases de efecto invernadero deberá estar apegado a la metodología propuesta por el IPCC, como se mencionó en láminas previas. Bien. También deben de verse los escenarios de crecimiento de emisiones, es decir, esas proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en los diversos sectores, en los diferentes sectores, como son energía, procesos industriales, residuos y esta parte de agricultura y el uso de suelo, lo que es la categoría FOLU establecida en las últimas metodologías del IPCC. Debemos establecer metas de mitigación, o más bien dicho, establecer medidas de mitigación para cumplir las metas de reducción de emisiones al año 2010-2040. Bueno, esto era establecido en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ya nos quedaría hasta el 2040. Y la revisión de los avances para la consecución o el cumplimiento de estas mismas metas. También metas e indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático a implementarse en los sectores prioritarios, es decir, en los sectores en los cuales las fuentes de emisión o se presentan las emisiones más grandes de gases de efecto invernadero. Entonces esos serán nuestros sectores prioritarios. Recordemos que en el estado de Chiapas, como habíamos mencionado previamente, es el sector AFOLU, por las actividades agrícolas o bien por el cambio de uso de suelo, que experimentamos en la entidad, ¿no? Debemos también realizar proyectos o estudios de investigación, transferencia de tecnología en materia de cambio climático. De igual manera, tener o delegar, definir los responsables de implementación y planes de evaluación, seguimiento y difusión de avances, en el cual también debe estar acompañado del sistema MRV, lo que es el monitoreo, reporte y verificación de las medidas de mitigación y adaptación propuestas. Bien, en este sentido, como tal,
En el artículo 54, el Programa Estatal de Cambio Climático deberá ser validado por la Semarnat a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a efecto de asegurar su compatibilidad y congruencia con la política federal en materia de cambio climático, lo cual habíamos mencionado anteriormente, que el INEC, el Instituto Nacional de Ecología, es quien da ese acompañamiento, o quien valida la información que se están presentando en estos programas estatales. Bien. Así como están los programas estatales, también existen los programas municipales. Estos programas municipales, vuelvo a repetir, Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Chiapas ya tiene dos instrumentos, Tuxtla Gutiérrez tiene uno, conocido como PROMAC. Estos programas de acción municipal tienen como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en los municipios, el establecimiento de relaciones estratégicas o alianzas entre los municipios participantes, organismos y asociaciones nacionales e internacionales, y gobiernos locales en todo el mundo, se buscan para impulsar la creación de políticas públicas que permitan el desarrollo de acciones estratégicas. Y esto tiene una razón de ser. Realmente es muy importante la elaboración de estos programas, municipales. Aumentamos la resolución para estudiar los fenómenos o los impactos, porque, por ejemplo, en el estado de Chiapas, o bien, si analizamos a México, México como país, las principales fuentes de emisión están relacionadas a la industria, ¿sí? Por la quema de combustibles fósiles. Pero en el estado de Chiapas, el sector industrial no es muy fuerte. Para el estado de Chiapas, las principales emisiones o las fuentes prioritarias están relacionadas a las cuestiones agrícolas, ganaderas y a los cambios de uso de suelo. Esos son nuestros sectores prioritarios en el estado. Pero si hablamos de Tuxtla Gutiérrez, pues Tuxtla Gutiérrez ya no tiene estas actividades como tal. Entonces, para Tuxtla Gutiérrez, el sector prioritario vendría siendo el sector transporte. Entonces, de aquí es la importancia de, ir aumentando la resolución en el estudio de este fenómeno, lo cual nos permite identificar acciones locales, vuelvo a repetir, acciones locales que van a tener un impacto a nivel global o tener o ayudar, al país a cumplir los compromisos internacionales, referentes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, estos programas municipales, deberán también, al igual que los programas estatales, también deben estar alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, al Programa Especial, de Cambio Climático, a la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Suelos, y se le suma que em, debe estar alineada al Programa Estatal de Cambio Climático y al igual a esa estrategia estatal de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que a final de cuentas sería un instrumento más que, con la cual tendríamos que estar alineando los objetivos y las metas, ¿no? Considerando un análisis de vulnerabilidad e incluyendo además la capacidad de respuesta a riesgos y efectos adversos del cambio climático. Y acá empezamos a dar, como que la importancia del estudio de la gestión de riesgos o la identificación de amenazas y vulnerabilidad y peligro, lo cual será, abordado en el tema siguiente, en el 3.2, que es la gestión de riesgos. En ese sentido, me salto hasta el artículo 63. Los programas municipales deberán contar con la validación correspondiente a través de la participación efectiva de mujeres jóvenes y en su caso de grupos indígenas, personas con capacidades diferentes, así como de los sectores académicos públicos y privados, lo cual indica que hay un periodo de consulta pública para, poder hacer mejoras u observaciones a el desarrollo de estos, una vez que estos instrumentos han sido desarrollados. Bien, por último, acá, dejo las portadas de los instrumentos que he hecho, de los que he hecho mención a lo largo de la presentación. Chiapas tiene dos instrumentos principales para la política pública en torno al cambio climático. El primero de ellos fue publicado en el 2011 y es el Programa de Acción ante el Cambio Climático. Y a nivel municipal, Tuxtla Gutiérrez tiene el Programa Municipal ante el Cambio Climático, que fue publicado en el año 2015. Ambos instrumentos contemplan un análisis de la vulnerabilidad, de la adaptación, la cuantificación de emisiones, acciones de mitigación, y demás, cuestiones que pueden orientar, las cuestiones de política, pública en torno al estudio del cambio climático en las entidades, ¿no?
Y por último, el estado de Chiapas acaba de actualizar su programa estatal, el PACH acaba de ser actualizado, ahora es publicado con el nombre de Programa Estatal de Cambio Climático de Chiapas, ahora podríamos decirle que es el PECH, el cual también cuenta con un inventario de emisiones y también con un nuevo análisis de vulnerabilidad para la adaptación, también con un análisis de acciones de mitigación como tal y algunas proyecciones de las emisiones a futuro, ¿no? Entonces, es la necesidad de estar actualizando este tipo de instrumentos para orientar o seguir eh, para orientar todos los esfuerzos con miras a la adaptación y mitigación del cambio climático en la entidad. Bien. De mi parte ha sido todo en este tema de lo que es el marco normativo del cambio climático, hablando en términos de Chiapas, a partir de la Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, para ver la importancia de la creación de los programas estatales y programas municipales de acción ante el cambio climático y que deben estar orientados a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, considerando también la Ley General de Cambio Climático y otros instrumentos de política pública en torno a la problemática, como es la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Suelos. Hasta acá mi participación, hasta acá la presentación. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.